Porque tu salud es lo más importante para nosotros. En Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en ambulancia, fisioterapia y rehabilitación, consulta médica a distancia, farmacia y electrocardiogramas. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Estos son los sábados de salud en vivo por Estéreo 91. Bien, hora correcta, exactamente las 12 del día, 4 minutos, en vivo y en directo, transmitiendo para usted a través de la señal de XHNOE-FM Estéreo 91, una buena costumbre en radio, y estamos en la segunda hora de Sábados de Salud, en este día, sábado muy agradable, 15 de mayo del 2021. Una temperatura muy agradable. Ahorita le vamos a dar condiciones de clima y probabilidad de lluvia. Es un frente frío número 57, viene condensado. Estará esta lluvia marcada para estos próximos días. Ahorita le vamos a dar toda esta información al finalizar de este espacio, por supuesto. Y bueno, damos las buenas tardes. Ya está nuestro equipo de profesionales en la medicina de Hospital San Gerardo y está con nosotros, y le damos las buenas tardes a mi amigo doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Mi estimado doctor Mayita, ¿cómo está usted? Su excelentísima. Ya empezamos bien, Toñito. Ya cuando me dices Mayita es porque el sábado va a ser maravilloso. Oye, Claro. Un gusto estar aquí otra vez contigo como cada sábado. Ya te estás volviendo famoso, por ahí te van a buscar, ya sabes, cuando pregunten por el doctor Mayita, definitivamente. Y está con nosotros un gran invitado, el doctor, también amigo Jesús Arturo Armenta Jasso, un especialista, gastroenterólogo, médico, también en cirugía quirúrgica y para la obesidad. Doctor, un placer. Igualmente, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy honrado por ello. No, al contrario. Pues hay un tema muy interesante, doctor Maya, que vamos a tratar, herramientas para el diagnóstico en enfermedades digestivas y control y tratamiento de la obesidad. Realmente un tema muy interesante, muy vinculado con la clínica de diabetes, yo creo, y de hipertensión, y todos estos factores vamos a tener. ¿Y quién no tiene problemas digestivos, sobre todo acá en la frontera? Así es que, pues vamos a arrancar. Yo creo que va a ser un tema muy interesante y tratado muy profesionalmente por parte del doctor Jesús Armenta Jasso. Muchas gracias, muy amable. Pues así es, Toño. Fíjate que el día de hoy tenemos aquí al doctor y vas a decir, oye, doctor, tú eres amigo de todos los doctores de Nuevo Laredo, pero la verdad es que tengo que decir que el doctor Armenta Jasso es muy buen amigo mío, inclusive me ha dado muchos consejos en la vida, lo reconozco, muchos consejos en la vida, el doctor, y la hora se nos va a hacer corta, doctor. Hablar de temas de enfermedades del tubo digestivo y obesidad, que también lo vamos a ver en cuanto a la cirugía bariátrica, la verdad es que son temas que nos llevan para hablar. Hay libros y libros que podemos hablar de esto. Pero doctor, algo que yo veo mucho en la consulta de primer nivel, por ejemplo, son la consulta por dolor abdominal, la consulta por trastorno de la digestión, por reflujo, a veces llegan por sangrado, ¿verdad? Esto es muy común, es bien común en la consulta de primer nivel, más como dice Toño, más de lo que uno a lo mejor pudiera creer. Esto se debe a muchas cosas que lo que vamos a ver, doctor. Pero la verdad de que el hecho de tener en San Gerardo con médicos especialistas como el doctor Armenta Jasso nos facilita mucho el diagnosticar a estos pacientes de manera adecuada. Doctor, aquí en nuestra zona, ¿qué enfermedades son las que más hemos visto aquí de enfermedades de tubo digestivo? ¿Qué es lo que tú más llega a la consulta? Vamos a hablar en el sentido de los órganos por los cuales el paciente se atiende. Yo te hablo por lo que yo hago en medicina privada, en los hospitales como en San Gerardo, es donde captas el paciente, ya sea porque el paciente solicita una consulta o por referencia de los médicos de primer contacto, que son los que reciben al paciente, hacen un diagnóstico, muchas veces un diagnóstico preliminar, y muchas veces el paciente viene ya y se sienta contigo y te dice, doctor, tengo tal diagnóstico, y te dice, doctor, tengo gastritis. Que es muy común, por cierto. Sí, y yo siempre parafraseo esto que le aprendí a un maestro mío, que por cierto quiero mandar mi más profunda felicitación a los maestros el día de hoy. Maestros no son en el sentido de los que vemos en la primaria, secundaria, preparatoria o la carrera, sino todos los que nos enseñan en la vida y los que nos enseñaron en el ámbito del posgrado, que son gente dedicada a la academia y a la enseñanza. Son mis más profundo respeto y agradecimiento sobre todo.
Pero hablando de esto, de la evaluación del paciente, es que el paciente llega con un diagnóstico que él supone que tiene, o que le dijo la vecina, o que le dijo el primo, y que inclusive ya llega con un tratamiento, el cual no ha funcionado. La base del diagnóstico sigue siendo la historia clínica, el interrogatorio del paciente, es lo que te va a orientar a determinar si le das tratamiento, si le das algunas sugerencias sobre cambios de estilo de vida, o si le sugieres algún estudio. ¿En qué se va a basar esto? Esto se debe de basar en las características de lo que describe el paciente, la edad del paciente, sus antecedentes heredofamiliares y su probabilidad genética de padecer algunos de ellos. Pero basándonos en lo que me pregunta el doctor, la frecuencia de ellos, es que el primer malestar por el que el paciente acude son enfermedades de tubo digestivo superior. El paciente viene con dolor o manifestación de malestar acentuado en lo que es la parte alta del abdomen, lo que llamamos boca del estómago. Y ahí hay una serie de órganos que te pueden estar dando sintomatología. Obviamente es el esófago, el estómago, la vesícula biliar, el páncreas y los conductos biliares. Entonces debes desglosar los síntomas que el paciente te describe. La otra sintomatología que el paciente tiene ya viene con diagnóstico, que él mismo dice: doctor, tengo colitis, porque él lo supone o porque alguien le dijo, incluyendo otro médico. Y lo que decía yo de que un maestro decía, y daba muchas pláticas a nivel nacional, decía es que mucha gente, incluyendo los médicos, dice: si me duele el ombligo para arriba es gastritis y si me duele el ombligo para abajo es colitis, lo cual es totalmente falso. Entonces la evaluación de su médico es totalmente necesaria, indispensable para poder determinar cómo se puede diagnosticar un padecimiento en base al sitio anatómico, al tiempo de evolución, a las características de órganos que puede involucrar, los síntomas acompañantes. Entonces obviamente la historia clínica es imperativa y nos vamos a ir por orden de frecuencia. Nosotros, como término que tengo que decirlo, el reflujo gastroesofágico, que es la sensación donde el paciente tiene regurgitaciones, reflujo de ácido, o que regurgita la comida, o tiene demasiado eructo. Ese es por un lado. La otra, lo que nosotros como médicos y la gente describe como gastritis, el término clínico correcto es dispepsia. Es una alteración en la función digestiva, una alteración en la percepción del dolor o del malestar, pero tenemos que ponerle apellido. Esa dispepsia, pues sí, es cierto, puede ser una gastritis. Esto puede ser, pero también un proceso inflamatorio donde empieza intestino delgado, que se llama duodeno. Entonces la dispepsia debe ser catalogada como tal. Es un padecimiento originado por dolor y debe ser estudiado para poder ponerle apellido, origen, estado actual y pronóstico. Porque un paciente llega con la confianza de que el doctor le va a dar su medicamento y se va a curar. La gran mayoría de las veces sucede, pero una proporción de pacientes no. Entonces es cuando debes de considerar la posibilidad de hacerle estudios. Y esa circunstancia depende mucho de datos de alarma. Hay normas establecidas para poder establecer un diagnóstico o una ruta crítica de diagnóstico. Y siempre se los comento así a los pacientes. Usted cuando va con su médico si le va a pedir un estudio es porque el doctor ya tiene bien claro si usted tiene una indicación absoluta para hacer un procedimiento, una indicación relativa, es solo una recomendación o es solo una sugerencia. Esto depende mucho de muchos múltiples factores. Su edad, predisposición hereditaria de alguna enfermedad, si te ha tenido cuadros acompañantes o síntomas acompañantes, o si viene asociado a otras enfermedades de otros órganos. Entonces, o si el paciente ha estado tomando tratamientos previos que pudieron haber detonado este malestar. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar en cuáles, en base a estos diagnósticos o un cuadro determinado, el paciente debe ser sometido o no a un tratamiento o sometido o no a un estudio. Les voy a poner un ejemplo. Un paciente llega con: doctor, tuve sangrado al evacuar. ¿Qué edad tiene el paciente? Oye, sabes que tiene 35 años. ¿Cómo es el sangrado? Si es fresco, es oscuro, cuánto tiempo lleva de evolución, qué características tiene, si viene mezclado o no con las heces, si es en la superficie, si es solo al aseo. Entonces eso te da pautas para determinar si al paciente le das un tratamiento o tienes que orientarlo a hacerle un estudio para determinar qué pasa en el interior del intestino. No puedes adivinar, no debes adivinar. El único que paga las consecuencias de querer adivinar es el paciente, el médico no. Entonces se pueden hacer procedimientos tanto en consultorio como en áreas o unidades de endoscopía, o bien estudios radiológicos muy específicos como la tomografía. Determinada, eso es en base, y voy a insistir, la edad del paciente. Si es mayor de 50 años, por norma,
por regla, establecen los colegios y las asociaciones que tienen ya dictaminado o dictado cómo deben hacer las cosas, es que el paciente mayor de 50 años con sangrado del tubo digestivo debe ser evaluado endoscópicamente. Porque el 90% de las enfermedades del tubo digestivo que sangran en personas mayores de 50 años, o sea, tienen más riesgo que en personas menores de 50 años. Fíjate, Doc, acabas de tocar un tema muy, muy importante en cuanto a cuando llega un paciente con algún cuadro que sospechamos de la vía digestiva. El problema es que a veces ni siquiera lo sospechamos. O sea, ¿a qué voy con esto, Doc? Necesitamos hacer una adecuada exploración y una adecuada semiología. O sea, como tú dices, el paciente a veces llega y te dice, es que es mi gastritis, doctor. O sea, espérame, o sea, revisa al paciente. Algo muy común, y yo creo que tú lo has de ver. Hay pacientes que llegan con nosotros por cuadros, es que tengo 2 años con tos. Y no se me quita, doctor. Y no se me quita la tos. Y ya he pasado por muchos médicos, me han dado tratamientos y la tos no se me quita. Y efectivamente, el paciente ha revisado o ha pasado por muchos médicos, pero nadie ha hecho una adecuada semiología, una adecuada exploración. Oye, ¿esa tos a qué horas le da? Lo despierta por la noche, sienta que se está ahogando por la noche, porque a lo mejor esa tos, el paciente le estás dando medicamento pensando que es un problema pulmonar, cuando lo que trae, lo hemos visto, es un problema de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? O sea, entonces el paciente realmente estaba tomando tratamientos que nunca le funcionaron, cuando a lo mejor lo que traía una hernia tal o algún problema. Entonces eso es bien importante, el saber revisar adecuadamente, y es un equipo que hemos hecho mucho en San Gerardo, y no me vas a dejar mentir. Ahora sí que el doctor Armenta, yo creo que se cansa a veces de escuchar mi llamada. Por ahí me dijo, como me dijo a veces también nuestro colega, el doctor Lumbreras, oye, Maya, me hablas más que mi esposa, ¿verdad? Porque estamos en constante comunicación, precisamente por eso, derivar adecuada y oportunamente a los pacientes, porque ¿cuántos pacientes no llegan que dicen, tengo años con mi gastritis y era otra cosa, o tengo años con mi dolor abdominal que me dijeron que era una colitis nada más, y a lo mejor traía divertículos, a lo mejor traía pólipos, porque nunca se hizo un adecuado diagnóstico de manera oportuna? Entonces eso es muy importante, o sea, hacer la exploración inicial de manera adecuada y oportuna, Doc. Algo que acabo de mencionar, tienes que sospecharlo. La tercera causa más frecuente de tos a nivel mundial es reflujo gastroesofágico. Y vamos a pensar, o sea, la primera causa puede ser cuadros, ¿sí?, o infecciosos o alérgicos de la vía respiratoria superior. La segunda es descarga retronasal, que el paciente tenga sinusitis crónica y esté deglutiendo o cayendo gotas de mucosidad dentro de la laringe y lo hace toser. Y la tercera es reflujo gastroesofágico. Pero como un colega de nosotros una vez me lo hizo notar, el doctor Peña dijo, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, obviamente tiene que ser atendido por un médico que si en su caso dice, oye, no tiene respuesta al procedimiento, tienes que hacerte una evaluación completa de lo que puedas tener. O sea, dar el siguiente paso, y a veces son estudios, para poder determinar, inclusive en lo que voy a hacer mucho hincapié en esto, tenemos que saber el origen del problema, establecer el estado actual, para poder determinar un pronóstico. Y si podemos cambiar la historia natural de la enfermedad para mejorarla, pues esa es nuestra labor. Existen 3 niveles de atención: la prevención primaria, la prevención secundaria. O sea, la prevención primaria es prevenir la enfermedad. La prevención secundaria es prevenir las complicaciones de la enfermedad. Y la tercera es ya tratar las complicaciones. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que siempre ir adelante, un paso adelante. Cuando la enfermedad ya está, ya no podemos hacer nada, tenemos que prevenir las complicaciones. Pero eso es en la atención primaria que tenemos que tener todos, y pensar, como dijo usted, en el siguiente paso que tenemos que dar en cada paciente, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo hemos repetido programa con programa, doctor. La medicina del futuro, pues, es la medicina preventiva. O sea, eso es lo que queremos finalmente, el que no, como tú dices, atacarla desde un principio, evitar los factores de riesgo. Pacientes, en este caso, doctor, ¿qué factores de riesgos hay que se pueden prevenir de antes, que puedan provocar, hablando de alimentación, tabaco, alcohol, qué es lo que nos afecta, que nos puede provocar alguna patología a nivel digestivo? Bueno, vamos a ver los factores de predisposición hereditaria, que esos no los podemos evitar, pero el factor primario y la enfermedad que causa más, o sea, una enfermedad que causa más enfermedades es la obesidad. Que al ratito vamos a tocar de ella, pero la obesidad es un factor de predisposición. No sé por qué cuando dijiste obesidad me quedaste viendo muy feo, pero bueno, no sé si me tomaste como modelo, pero vamos a hablar de la obesidad. No, la obesidad es el factor primario para enfermedades como reflujo gastroesofágico, para enfermedades como hígado graso, para problemas de piedras en la vesícula, pancreatitis crónica, diverticulitis. Estamos hablando de, obviamente, todo el aumento de grasa visceral es condicionante de un proceso inflamatorio crónico y que condiciona, y factor de predisposición,
para enfermedades coronarias o vasculares que condicionan microangiopatía, o sea, la alteración en pequeños vasos sanguíneos, y no se diga, obviamente, la diabetes, la hipertensión, aumento de colesterol y triglicéridos llamado dislipidemia. Pero ese, vaya, es otro tema, pero en términos generales, como el segundo factor, el tipo de comida. Tenemos un problema muy Eres serio. lo que comes, dicen, ¿verdad? Sí, aquí es un factor primario. Tenemos un problema social probablemente asociado desde 1980 o en los años 80, donde empezó a aparecer en México la comida rápida. Llámale hamburguesas de cadena, llámale papas fritas, llámale las boneless, las alitas, cosas así, que son muy, todo con medida, no son mal alimento. El problema es que se consumen diario. El problema es que se consuma a diario. Un día comes pizza, al día siguiente comes una hamburguesa, al día siguiente te comes estas llamadas boneless, y al día siguiente te comes un burrito con lo que tú quieras, pero es mucha harina lo que estamos comiendo. O sea, el aumento del consumo de comida rápida en nuestro país ha venido a detonar mayores enfermedades digestivas. Eso es estadística, no es una circunstancia que se me ha ocurrido, ¿no? No, como tú dices, la verdad es que desgraciadamente nuestros malos hábitos, y es algo que yo toco mucho como tú sabes, que en la consulta del Centro Integral de Diabetes, que siempre estamos como hermanos, ¿verdad?, con todas las demás especialidades, es algo que toca mucho precisamente, el tipo de alimentación, o sea, todo con moderación y saber comer adecuadamente. Pero bueno, doctor, entonces estamos hablando de que hay factores de riesgo, como ya estamos platicando, hay síntomas que hay que saber diagnosticar, hay que saber explorar, hay que saber hacer una adecuada semiología en el paciente, una adecuada exploración, pero ya tienes una sospecha de un diagnóstico. Vamos a suponer, ya tengo una sospecha de un diagnóstico, sabes que yo ocupo que muy probablemente venga el gastroenterólogo, cirujano gastroenterólogo, y nos apoye. ¿Qué procedimientos se le pueden ofrecer? Porque esto también es muy común en el paciente. A veces el paciente tiene un desconocimiento, y el que tiene conocimiento a veces tiene temor de estos procedimientos. En cuanto a los estudios endoscópicos, ¿qué estudios endoscópicos hay para ofrecerle para hacer los diagnósticos en estos pacientes? Vamos a hablar de estudios mínimamente invasivos, como lo mencionas, es los endoscópicos. En este caso, la endoscopia de tubo digestivo superior, donde revisas desde la faringe, el esófago, el estómago, y donde empieza el intestino delgado, llamado duodeno. Aquí puedes evaluar todas las enfermedades asociadas a, les voy a mencionar síntomas. Un paciente que tiene dificultad para la deglución, para tragar. Un paciente que tiene sensación de ardor o quemadura en el esófago. Un paciente que tiene dolor en la boca del estómago, donde descartaste otras patologías que son fuera del estómago mismo, como es problemas de vesícula biliar o problemas de páncreas. Entonces tienes que evaluar cuáles son las probables causas, pero eso está basado en la historia clínica. Una indicación absoluta para hacer una endoscopia es paciente que llegue con sangrado, manifestado por vómito o porque tiene evacuaciones de color negro. El término clínico o el término médico para las evacuaciones de color negro, por cierto, se llama melena. Entonces ahí tienes una indicación absoluta. Para indicaciones relativas, pacientes con malestar crónico que es dependiente de medicamento o resistente al medicamento. El paciente dice: doctor, me sentí muy bien con lo que usted me dio, pero lo suspendí y vuelvo a tener un malestar insoportable. Entonces tienes que decir, bueno, ok, para poder establecer qué es lo que está pasando, tenemos que hacerte un estudio, y voy a insistir en lo que les dije hace rato: establecer la causa, el estado actual y el pronóstico y cómo modificarlo. Eso es un estudio endoscópico, especialmente estudio superior. Ahora, ¿qué haces con la endoscopía? Bueno, captas imágenes. Desde los años 80 existe un sistema que se llama videoendoscopía, que es de alta tecnología y que cada día ha ido mejorando todo esto. Aquí en Nuevo Laredo y Hospital San Gerardo tienen un equipo de la más nueva generación para poder establecer no solo si tienes oportunidad de ver, la endoscopia te ofrece oportunidades de poder diferenciar una enfermedad de otra, tomar muestras de tejido y hacer algo que nosotros llamamos cromoendoscopía, que es inyectar una sustancia que se adhiere a la piel del estómago, el esófago o el intestino, y poder establecer y diferenciar enfermedades muy específicas, muy comunes o muy raras. Puedes tomar muestras de tejido para saber si tiene una bacteria en el estómago, o bien para mandar a analizar al patólogo para que cheque al microscopio el tipo de enfermedad que se presenta. Entonces tienes una inmensa cantidad de ventajas con hacer un estudio endoscópico. En este caso, el tubo digestivo superior. El otro procedimiento que hacemos también, que accesamos por boca,
es poder evaluar la vía biliar, los conductos biliares, donde hay muchos pacientes que tienen un problema de vesícula biliar y una complicación donde las piedritas del conducto biliar le obstruyeron ya el conducto primario. Nosotros tenemos la capacidad, y los hospitales, en este caso el San Gerardo, tiene los insumos, los instrumentos y el personal capacitado para que podamos hacer una endoscopía donde podemos destapar, evaluar y resolver problemas de conductos biliares. Eso es una gran ventaja, O sea, tecnológicamente estamos a la vanguardia, ¿no? Aquí en Nuevo Laredo, sin tener que accesar a otras partes. Fíjate que eso es muy importante porque nunca se me olvida el día que entro al Hospital San Gerardo en nuestra casa, llego y volteo a mano derecha entrando, ya es cuando entramos por la parte de atrás, y veo la sala de endoscopía. O sea, para mí fue un orgullo y una satisfacción tremenda porque le estamos ofreciendo un mejor centro a nuestros pacientes, le estamos ofreciendo más herramientas a nuestros médicos, y la verdad cuando me dijeron que esta sala era para ti, era para tu equipo médico, me dio mucho gusto porque yo sé la ética con la que tú ves a los pacientes. Eso creo que siempre lo hemos platicado. En cuanto a los estudios endoscópicos, cada vez que tú realizas un estudio lo haces con un profesionalismo, porque sabemos que el paciente pues está temeroso, es un paciente que va temeroso, no sabe exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a salir en el estudio, y la verdad que tu equipo médico siempre se porta muy a la altura en cuanto a cuidar ese punto ético y humano con nuestros pacientes. Y también algo muy importante para la gente que nos está escuchando, lo económico. Se hacen procedimientos, como tú dices, cuando se tienen que realizar. Si se tiene que hacer algún otro tipo de procedimiento después de las endoscopías, tú sabes en qué momento hacerlo y cuándo no hacerlo, ¿verdad? No hacer procedimientos por hacer, simplemente Claro. Con tal de obtener un beneficio a nuestro paciente. Al contrario, ser totalmente curativo y ser totalmente honestos con nuestros pacientes. Entonces, cuando se abre esta sala, pues la verdad que para mí fue un orgullo tremendo. Y en cuanto a los estudios, doctor, una duda que siempre tiene el paciente, ¿es ambulatorio? ¿Se tiene que quedar hospitalizado? Hablando solamente de endoscopías. Son ambulatorios. A menos que el paciente llegue con una complicación previa. Vamos a poner un ejemplo. Llegó con sangrado tubo digestivo. El hallazgo fue una úlcera. Y esa úlcera tenía una arteria que estaba pulsando sangre, o sea, estaba activo. La probabilidad, o sea, cuando haces una endoscopía no solo ves que tiene sangrado, haces terapéutica, tienes capacidad de inyectar una sustancia, tienes capacidad de poner algo que se llama coagulación bipolar, que es cauterizar el vaso sanguíneo por medio de un instrumento a través del endoscopio, o poner unas pinzas, un clip. El problema sigue siendo que en medicina es impredecible la evolución de un paciente. Si no le haces ninguno de esos procedimientos terapéuticos, la probabilidad de que sangre al día siguiente es más del 60 o 70%. Si le haces los procedimientos, tienes 10 a 15% de probabilidad de que vuelva a sangrar. O sea, mejoraste un 60% de la probabilidad de sangrar, disminuiste esa probabilidad. Sin embargo, no llega a cero. No puedes mandar a un paciente a su casa en ese día hasta no evaluar que a las 24 o las 48 horas no vuelva a sangrar. Pero si llega un paciente que no tiene, que llegó en óptimas condiciones, doctor, tengo un problema, un malestar crónico, el doctor Maya me pidió una endoscopía. Muy bien, la causa de la endoscopía, el doctor manda una nota de referencia y dice, quiero que me hagas este procedimiento para corroborar mi diagnóstico o determinar cuál es lo que le está pasando al paciente para dar un tratamiento correcto, adecuado y curativo, por llamarlo de algún modo, y establecer el mejor pronóstico para él. Entonces ese paciente sí llega, hacen sus pruebas correctas, que ahorita en estos tiempos a todos los pacientes que entran a un procedimiento endoscópico les hacen la prueba de COVID, la prueba de hisopo, para poder determinar que no tiene factores de riesgo ni para él ni para nosotros. Así como nosotros nos hacemos pruebas en forma recurrente para el paciente, por el bien del paciente. Entonces, ese sí paciente es ambulatorio completamente. Pues usted habla de la seguridad, doctor Maya, doctor Armenta, de lo que es los protocolos, ustedes lo cuidan excelentemente bien. Si les parece, vamos a un corte, agradecemos sus llamadas al 715-1111 para tener retroalimentación con nuestros doctores. Así es que, doctor Maya, doctor Armenta, vamos al corte, regresamos, mire usted, súper rapidísimo porque tenemos más para usted aquí en Sábado Salud, claro, con Hospital San Gerardo, platicando con el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar, y el doctor Jesús Arturo Armenta Jasso, especialista en gastroenterología, médico quirúrgica y también cirugía para obesidad. Vamos y regresamos. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en 7 días de frutas y verduras. Jícama a solo $14.95.
Porque tu salud es lo más importante para nosotros. En Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en ambulancia, fisioterapia y rehabilitación, consulta médica a distancia, farmacia y electrocardiogramas. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Estos son los sábados de salud en vivo por Estéreo 91. Bien, continuamos con más, por supuesto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la señal de Estéreo 91 en Sábado de Salud. Y mire, rápidamente le comento nuestro número telefónico, el 715-1111, para cualquier comentario o sugerencia. Por supuesto, estamos aquí para recibir toda su comunicación. Y mire, también hospital ya en tu casa. Unidad Médica San Gerardo ahora también te atiende directamente en tu domicilio, ofreciendo servicios como rayos X, curaciones por enfermeros, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, consulta médica a través de videollamadas, así como también traslado de ambulancia. Agenda tu cita llamando al 867-283-8344, 867-283-8344, realmente un teléfono para apuntarse y dejarse ahí, como lo hacíamos, esos teléfonos de emergencia ahí en el refrigerador, ¿cómo ve? No tiene cómo asistir a su cita médica o para realizarse un estudio, no se mortifique. Unidad Médica San Gerardo va hasta su casa, ya que cuenta con el servicio de transporte médico seguro en compañía de un enfermero. Imagínese la seguridad que va a traer, brindándole comodidad durante el traslado en, pues ya sabe usted, muy cómodos automóviles. No importa que la cita sea en otro hospital. Agende su cita llamando al 867-283-8344. Reitero, 867-283-8344. Con esos servicios de Hospital San Gerardo. Y por supuesto, sin olvidarnos de esta sala de endoscopía que ya nos daban detalles nuestros médicos de la calidad y sobre todo de la atención. Así es que seguimos contigo, mi doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar, y también al doctor Jesús Arturo Armenta Jasso, especialista en gastroenterología. Así es que, mi doctor Mayita, tenemos mucho. Gracias, Toño. Oye, sí, a ver, créeme que cuando estoy con el doctor Armenta a veces me es difícil concentrarme, porque tiene unos ojos muy bonitos, doctor. Pues es como el TikTok, me pierdo en tu mirada, no te me quedes viendo fijamente porque me pierdo, ¿eh? Los que lo conocen saben que el doctor tiene sus ojos muy bonitos, muy bonitos. Mientras que no te ponga nervioso, todo está bueno, mi Mayita. Oye, pues mira, estamos hablando precisamente, doctor, de la unidad de nuestra sala de endoscopías, pero sabemos que no solamente eres tú el que está, es todo un equipo médico, ¿verdad? Tenemos otros especialistas con tu misma capacitación, con tu mismo adiestramiento, doctor. ¿Qué nos puedes platicar de eso? O sea, ¿cuántos más colegas tenemos ahí? No, están muy buenos médicos, muy bien preparados, unos del área clínica, muy extraordinarios gastroenterólogos, el doctor César Omar Ortega Vela, el doctor José Jonás Villarreal y el doctor Luis Rodríguez, que son muy buenos. Ellos son gastroenterólogos clínicos extraordinarios. En la parte quirúrgica, que también hacen endoscopía, está el doctor Elio Rendón y el doctor Juan Alberdi, y obviamente un servidor. Son los que hacemos endoscopía terapéutica, o sea, no solo hacemos diagnóstico o ver por dentro y se acabó, ¿no? Tenemos criterio porque todos fuimos formados en hospitales al menos 1 o 2 años en endoscopía. O sea, como parte integral de nuestro desarrollo y desempeño en la especialidad. Entonces, yo obviamente recomendados todos ellos, porque son extraordinarios médicos. Pues la verdad que, doctor, lo importante, como tú dices, de tener un médico con esta calidad, porque le cambia la vida a los pacientes. Nunca se me olvida, Toño y doctor, que me está escuchando, nunca se me olvida, la verdad, una paciente de Estados Unidos, no sé si la recuerdas a lo mejor, que llegó porque la paciente ya había pasado por muchos médicos, que tenía problemas de reflujos tremendo, o sea, ya afectando su calidad de vida totalmente, porque ya todo lo que comía prácticamente le originaba un reflujo, pues obviamente, cuando estamos hablando que pasan 1, 2, 3 meses, años con esto, pues ya totalmente afecta tu calidad de vida. Y me acuerdo mucho que cuando le hacemos la endoscopía y se le detecta una hernia tal, y tú le ofreces un tratamiento quirúrgico de manera oportuna,
nunca se me olvidan las palabras de la paciente. Es que, doctor, usted y el doctor Armenta cambiaron mi vida. Cambiaron mi vida. Yo en cuanto a pues, sospechar en la patología, ¿verdad? Y tú en cuanto a diagnosticarla y darle el tratamiento adecuado. Y la paciente pues se fue maravillada y le cambiamos la vida totalmente. Entonces, eso es bien importante, saber detectar de manera oportuna, porque son patologías que a veces, y la gente que nos está escuchando, o sea, ese dolor que has tenido... a veces no es normal, o sea, es que es mi colitis de toda la vida, es mi gastritis de toda la vida, es mi reflujo de toda la vida. No, o sea, hay que ver cuál es la causa. Y de esto quiero tocar el otro tema de endoscopía. Ya hablamos de la endoscopía de tubo digestivo superior. Ahora quisiera hablar acerca de la colonoscopía. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Sí, ojalá le diéramos más hincapié a que todos nosotros, las personas, especialmente los factores de riesgo, y estoy hablando de factores de riesgo, edad, pacientes mayores de 50 a 55 años, se hicieran una colonoscopia una vez en la vida. El otro factor de riesgo, personas que tienen antecedentes familiares, en familiares de primer y segundo grado, con antecedente de pólipos o cáncer de colon, se hicieron una endoscopía. Y le voy a poner un ejemplo. Alguien que llega y le hace la historia clínica y nos dice: es que mi papá tuvo cáncer a los 60 años. ¿Cáncer de qué? Cáncer de colon. Ok. Todos los familiares en primer y segundo grado de esa persona, 10 años antes, o sea, a partir de los 50 años, tuvieran que hacerse una endoscopia. Y si es de 50 años el paciente cardinal, o sea, el padre o el tío que tuvo cáncer a los 50 años, los familiares, hijos y sobrinos de esa persona tienen que hacerse o los hermanos también, una colonoscopia al menos 10 años antes. Un cáncer de colon se tarda en desarrollar alrededor de 7 a 10 años, empezando por una célula pequeñita, un pólipo, una pequeña protuberancia. Entonces, lo que está contemplado es que el ascenso del cáncer de colon en nuestra región, estoy hablando del sur de Estados Unidos y norte de México, va en un ascenso vertiginoso a pesar de los medios de diagnóstico temprano. Esto tiene que ver con factores de alimentación, o sea, lo que mencionábamos hace rato. Pero el diagnóstico oportuno, lo acabas de mencionar, el diagnóstico oportuno hace que los pacientes se salven. Los diagnósticos tardíos solo dejan pérdidas de vida, pérdidas económicas terribles, o sea, un dolor pues vaya, terrible. Yo les puedo decir, quien hemos vivido la pérdida de un familiar por un cáncer, sabemos el viacrucis que tienen que pasar por una serie de cosas cuando ya es un diagnóstico no oportuno. Y la colonoscopía es una herramienta que es ambulatoria, lo único que necesita el paciente es laxarse un día previo, obviamente tener una consulta que lo indique, ¿verdad? Exactamente. Una razón, y voy a hacer hincapié otra vez en las indicaciones absolutas, en las relativas, en las recomendaciones y en las sugerencias. A veces un paciente que no tiene ningún síntoma, pero tiene un familiar con cáncer de colon, se le sugiere, se le recomienda que se haga un procedimiento. No tiene indicación absoluta, pero es recomendable que se haga un procedimiento para poder diagnosticar a tiempo cualquier determinado tipo de enfermedad, ¿no? Este procedimiento también es ambulatorio. Hay que decirle a la gente que nos está escuchando que también es un procedimiento ambulatorio. Así es. Hay muchos pacientes que llegan: doctor, quiero que me haga una endoscopia, o a mi familiar viene muy mal, lléveselo a urgencias. Hay un equipo de médicos y enfermeros que en urgencias lo van a estabilizar antes que yo lo vea, inclusive. No porque no lo podamos hacer, lo podemos hacer, pero nosotros estamos haciendo estudios o estamos en urgencias. Hay gente especializada en urgencias para poder captar y estabilizar y mejorar las condiciones de un paciente antes de hacer un estudio. No puedes meter un paciente que viene con 4 o 5 de hemoglobina donde lo normal es 14 a 15. Tienen que estabilizarlo, mejorarlo. Los médicos de urgencias se apoyan con medicina interna, medicina crítica, estabilizan al paciente, y obviamente en la terapéutica siguiente es poder establecer la causa y poder corregir el problema, pero siempre y cuando el paciente llegue en buenas condiciones es ambulatorio. Así es, doctor. Pues oye, ya te digo que el programa se nos hace chico, ya hablamos de factores de riesgo, hablamos de qué síntomas son los iniciales o pueden existir en las patologías de tubo digestivo, qué procedimientos se les puede ofrecer, la diferencia de las endoscopías o las llamadas EPRES. Hay un tema muy importante, doctor, y que hoy en día, como tú lo dijiste, la obesidad. Lamentablemente para los médicos de primer nivel,
por alguna extraña razón, no nos gusta ver la obesidad como una enfermedad. Es lo primero que hay que ver. Hay que redefinir la obesidad. No es un factor, o sea, no es solamente una característica del paciente, no es solamente un factor de riesgo para otras enfermedades. La obesidad por sí sola es una enfermedad crónica. Y eso los médicos a veces no lo entendemos, porque vemos al paciente que tiene su problema de sobrepeso u obesidad, que viene consulta tras consulta y no hacemos hincapié en eso, no tratamos de hacer un cambio en los estilos de vida o de ofrecerle terapéutica a este paciente, porque no es, a diferencia de, por ejemplo, las enfermedades como la diabetes o la hipertensión, que sí, consulta tras consulta, el paciente, el médico trata, ¿verdad?, pues de llevarlo a metas de control, tanto de su glucosa o de su presión arterial, y si no se controla, pues habemos médicos que somos muy persistentes de controlarlos y controlarlos mes tras mes, pero la obesidad no. El paciente llega con un peso en la consulta y al siguiente consulta con más peso y el médico no hace nada, no le da una orientación porque, vuelvo a insistir, nos falta ver la obesidad como una enfermedad por sí sola. Tienes total razón. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estigmatizar al paciente obeso o al paciente con sobrepeso. Nuestro problema es que siempre hemos considerado que la obesidad es una cuestión tan simple como de voluntad, de comer o dejar de comer. Existen 97 códigos genéticos en nuestros cromosomas que establecen, todos diferentes, la posibilidad de tener obesidad. No todos los pacientes tienen los 97, pero mientras más brazos o códigos genéticos tengan con eso, más grande es la posibilidad de que tenga mayor peso. Vaya, a más códigos genéticos alterados, o más bien codificados en ese paciente, van a ser más gorditos o menos gorditos. No es una cuestión simplemente de voluntad y dejó de comer frito y se acabó. No, es un proceso muy largo. Por eso, las etapas del tratamiento de la obesidad sí tiene que ver con los cambios que el paciente hace propios, higiénico-dietéticos, el hacer ejercicio y el dejar de comer lo que básicamente puede subirle de peso. Estaba hablando específicamente o de mayor, hacer más hincapié en los carbohidratos. El segundo factor es los cambios higiénico-dietéticos asociados a una asesoría por nutriólogo, un entrenador personal o su médico que lo está evaluando. El tercer paso ya es cuando tienes que medicar al paciente. Y esa medicación que le tienes que dar al paciente va orientada a que pierda apetito o darle termogénicos o lo que fuera. El siguiente paso, y es el que podemos orientarnos, es asociados a la cirugía. Y ahorita hablaríamos por qué la cirugía ha sido tan eficiente y por qué la cirugía ha tenido buenos resultados, comparado con los cambios higiénico-dietéticos exclusivamente. Y el otro factor, hay pacientes que se operan y bajan de peso, pero vuelven a subir. Ahí es el seguimiento, tienes que hacer una terapia combinada. Fíjate que, y eso que no platicamos antes así que no nos pusimos de acuerdo, pero cómo estamos conectados en lo estadístico y cómo estamos conectados en la evidencia, Lo que acabas de decir es muy cierto. Hay una encuesta que se le realizó a médicos les preguntaron cómo consideran ellos o cuáles consideran como la causa de que tu paciente tuviera obesidad, ¿verdad? Y les ponen muchos rubros y el primer punto que ellos ponen como principal causa de por qué el paciente tiene problemas de sobrepeso u obesidad era precisamente por eso, porque el paciente no tiene voluntad, porque el paciente come inadecuadamente, ¿verdad? No realiza ejercicio. Y como última opción, o sea, como el menor porcentaje fue lo genético. El menor porcentaje que le dieron los médicos. O sea, los médicos, ellos lo tomaron como la menor causa de su problema del paciente, cuando, obviamente, como tú acabas de decir, lo primero que hay que saber es cambiar esa consulta. Hay que tener un respeto por el paciente, eso es lo primero. Hay que respetar al paciente, no hay que verlo como que, y es muy común en los médicos a veces de primer nivel, que llega el paciente y si el paciente no bajó de peso, es que es el problema porque usted no sigue la dieta, o porque usted no sigue mis indicaciones, o porque usted no hace ejercicio. Espérame, la obesidad, el problema de obesidad va mucho más allá. Totalmente. Va mucho más allá. Entonces tienes que tener un respeto por el paciente, porque hay pacientes que efectivamente sí hacen la dieta, que sí hacen ejercicio y están batallando. Entonces tú tienes que tener, el médico lo primero que tiene que ser un respeto por el paciente y formar un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la obesidad, si no lo vemos como una enfermedad, tarde que temprano, como ahorita lo estábamos tocando, nos va a llevar a efectivamente, nos lleva a otras patologías como las del tubo digestivo, diabetes, hipertensión, dislipidemias, problemas de osteoartrosis, problemas degenerativos de articulaciones. De hecho,
hay una clasificación, sabemos que se maneja el índice de masa corporal, ¿verdad? Y se sigue utilizando obviamente. El problema con el índice de masa corporal, para la gente que nos está escuchando, es de que solamente mide eso, masa corporal. No te dice qué tanto porcentaje puede ser grasa o qué tanto porcentaje puede ser músculo, qué tanto porcentaje puede ser grasa visceral, qué tanto porcentaje no. Entonces, hay una clasificación nueva que está utilizando que es la clasificación de Edmonton para obesidad, que la verdad sí ayuda bastante porque en la clasificación de Edmonton te maneja 3 rubros, que es el aspecto bioquímico del paciente, el aspecto clínico y el aspecto psicológico. Edmonton te dice que 2 personas pueden tener un mismo índice de masa corporal, vamos a hablar de un índice a lo mejor de 30, que ya estamos en una obesidad por clasificación de índice de masa corporal, pero a lo mejor alguien tiene el mismo índice de masa corporal, le tomas laboratorios, su glucosa está normal, su presión arterial está normal, sus colesterol y triglicéridos están normales, el paciente camina y no se cansa, sube escaleras y no se fatiga, y no le origina ningún problema psicológico al paciente. Entonces Edmonton le da un estadio bajo, pero a lo mejor ese mismo índice de masa corporal, si el paciente le tomas ya laboratorios y ya trae una glucosa alterada en ayuno, ya trae los colesterol y triglicéridos limítrofes, su presión arterial limítrofe, es un paciente que ya camina y ya se cansa, que sube escaleras y le falta el aire, que ya trae ya inicia con algo de dolor de rodillas. Entonces Edmonton le da una clasificación de obesidad más alta a diferencia del otro. ¿Por qué? Porque Edmonton va mucho más allá, entonces eso es muy importante. La gente que nos está escuchando en su problema de obesidad, la verdad es de que tú puedes ver a alguien y tú puedes decir, oye, pues yo no lo veo con tanto problema, ¿verdad? Porque a veces, como tú dices, los estereotipos de hoy en día, creemos que el estar con un problema de sobrepeso o obesidad a veces es estar sano, ¿no? Es que cuando adelgazas te dicen, es que te ves, o sea, oye, te ves mal, ¿verdad? Cuando sabemos que no es cierto. Y lo digo a título personal, yo traigo un problema, oye, siempre, Toño, siempre saco mis enfermedades, Sí, la verdad, aquí en tu programa. Tú te consultas ahí solo. Sí, Gracias. yo traigo un problema de rodilla, practico taekwondo y traía un problema de rodilla. A raíz de que empiezo a bajar de peso, mi problema de rodilla mejoró notablemente, notablemente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. La gente que nos está escuchando y que tiene problemas de sobrepeso, obesidad, y lo ve como normal ese dolor de rodillas, ese dolor de espalda, que sube escaleras y se fatigue, ¿verdad? Que es un paciente que ya trae alteración bioquímica, pues hay muchas herramientas que ofrecerle. Como tú lo dijiste, Doc. Hay tratamiento que ya está establecido por las asociaciones y uno de ellos es la cirugía. Eso está establecido y está aprobado como una opción de tratamiento para el paciente. La pregunta aquí sería, ¿qué pacientes son candidatos a una cirugía? Sí, mira, si me permites nada más, Mayita, mi doctor, vamos a un corte, regresamos rapidísimo. Perfecto. Hay algunas preguntas, nos están preguntando, doctor, para prepararnos, ¿dónde está consultando usted? Si en la unidad o en el hospital, el teléfono y cómo hay que hacer citas y sus horarios. Eso nos están preguntando. Si le parece, aparte de darle continuidad a la pregunta del doctor Maya, vamos y rezamos con esto. Si les parece, vamos al cortecito, no nos tardamos. También antes, una promoción solamente de Hospital San Gerardo, 50% de descuento en servicios de enfermería a domicilio. Mencionando que escucharon esta promoción en Estéreo 91, el teléfono 867-283-8344. 867-283-8344. Esta gran promoción, 50% de descuento en servicios de enfermería a domicilio. Solamente mencione que lo escucharon. Esta promoción aquí, en Estéreo 91, en Sábado de Salud. Vamos al corte, regresamos. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. Porque tu salud es lo más importante para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en la ambulancia, servicio de enfermería, laboratorio, rayos X y ultrasonidos. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home. Siempre contigo. En Smart buscamos
ecocardiogramas. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Estos son los sábados de salud en vivo por Estéreo 91. Así es, seguimos en vivo y en directo y bueno, cada día más cerca de ti. Recuerda que la Unidad Médica San Gerardo ya cuenta con una nueva sucursal ubicada en Avenida César López de Lara, 1703, esquina con Simón Bolívar, donde tenemos los servicios 24/7 de consulta de médico general, urgencia, rayos X, farmacia, ultrasonido, entre otros. Informe, ya sabe, 867-137-7146. Este es el teléfono de esta unidad. 867-137-7146. Doctor Maya y doctor Mayita, estamos todavía, vamos, el tiempo nos ha ganado, nos queda poco. ¿Nos pueden ubicar dónde, por la atención que nos están pidiendo y la información de los radioescuchas, dónde pueden localizar y consultar con el doctor Armenta? Sí, Armenta. Fíjate que tenemos ahorita, Toñito, el Centro de Cirugía Bariátrica con un equipo médico muy profesional. Nos encontramos precisamente en la Unidad Médica San Gerardo, en Nuevo León 2301, Colonia Guerrero, Nuevo Laredo. El teléfono para agendar una cita con el equipo de cirugía bariátrica es el 719-4766. Repito, 719-4766. Doctor, porque sabemos que somos en el Centro de Cirugía Bariátrica. No solamente estás tú, sino que hay un equipo médico. ¿Por qué? Porque hay que hacer una evaluación al paciente. Claro, eso es un equipo no solo para el preoperatorio, sino el posoperatorio. La evaluación por la nutrióloga, la psicóloga, el médico que es el de ingreso, en este caso el doctor Maya y su equipo, pero también está el cardiólogo, que es el doctor Peña, y obviamente el doctor Abelardo Osuna, buen amigo y socio, y un servidor. Hacemos las evaluaciones para ver qué es lo que requiere el paciente en su tratamiento para la reducción de peso, cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. Esto es un traje a la medida, no es como los pacientes que llegan, doctor, vengo a que me haga una manga gástrica. Espérame, hay un protocolo de estudio para saber quién sí, quién no, o cuál es el procedimiento más adecuado para cada paciente. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene hígado graso, si ya tiene datos de fibrosis o cirrosis. Entonces es un traje a la medida, no puede ser manejado el paciente de forma indiscriminada y decirle que le vamos a dar o hacer un procedimiento para ver cómo va y a ver cómo le va, ¿no? Los resultados tienen que ser óptimos en base a la evaluación y el seguimiento. Y algo muy importante, que ya tenemos esta oportunidad, porque anteriormente a veces eran costos muy elevados para este tipo de cirugías, a lo mejor no se contaba aquí en Nuevo Laredo con un equipo de cirugía bariátrica, y el hecho de ya tenerlo, pues eso le ofrecemos a nuestros pacientes esa oportunidad, y en precios, la verdad, que accesibles, ¿verdad? Obviamente son procedimientos que ameritan entrar a quirófano, ameritan estar hospitalizados los pacientes, pero pues tratamos de ajustar nuestro presupuesto para que precisamente el paciente tenga esa oportunidad, porque les cambia la vida totalmente, y es lo que estamos platicando ahorita fuera del aire. Le cambia la vida totalmente al paciente, no solamente en el lado físico, sino en el lado de su salud. Hay pacientes que tienen problemas del sueño, trastornos del sueño, pacientes que tienen apnea, pacientes con dolor de rodillas, dolor de columna lumbar. Entonces, esto es muy importante, porque la verdad es de que hay que tomarlo de esta manera, o sea, ver que la obesidad realmente le va a crear o es una pandemia a nivel, vaya la redundancia, a nivel mundial, y que nos falta atacarla más. Saber que si nosotros ponemos nuestro granito de arena y hacemos que nuestros pacientes logren modificar estilos de vida, logremos dar tratamientos para obesidad de manera oportuna, y en dado caso ofrecerle la cirugía bariátrica, pues vuelvo a repetir, le cambia la vida totalmente al paciente y evita otro tipo de complicaciones de enfermedades. Totalmente, doctor. Mira, lo que pasa es que no se le ha dado la justa medida al padecimiento. La obesidad es la segunda causa de muerte más frecuente por un padecimiento voluntariamente adquirido, y ya está rebasando al tabaquismo. O sea, la primera causa de muerte voluntariamente adquirida es el tabaquismo, y el segundo la obesidad. Sí, estoy hablando voluntariamente adquirida, y parece contradicción por lo que estábamos diciendo, pero si un paciente que tiene sobrepeso y obesidad sigue comiendo carbohidratos, pues va a seguir la enfermedad. Si un paciente que tiene enfermedades pulmonares sigue fumando, la enfermedad no va a ceder.
Entonces, sí, vamos a ponerle, sí, tiene que ver con factores donde nosotros como médicos, como equipo médicos, nutriólogos, psicólogos, médicos de primer contacto, los cirujanos, le damos seguimiento al paciente, pero el paciente tiene que poner su grano de arena. Entonces, sí vamos a poner la justa medida a las cosas, pero vamos a ponerle seriedad a que el paciente tiene que ser tratado como otra enfermedad y evitar complicaciones. Sí, porque sabemos como lo que lo acabamos de mencionar, hay pacientes que verdaderamente, y yo creo que mucha gente que nos está escuchando, verdaderamente ha hecho dietas, verdaderamente se ha sometido a lo mejor ahí en cuanto al ejercicio, y lamentablemente no, a lo mejor no logra bajar de peso, porque va mucho más allá, y lo que platicábamos, va mucho más allá de solamente hacer dieta y ejercicio. Entonces, para esos pacientes, acérquense al Centro de Cirugía Bariátrica del Hospital San Gerardo. La verdad es de que no se van a arrepentir, somos un equipo médico muy comprometidos con ustedes, el doctor Peña, ni se diga, la verdad, claro. Manuelito Así Peña, es. Saludos. La verdad es de que, entonces, acérquense a la Unidad Médica San Gerardo para ofrecerles esto, Toñito. Así es, pues nos gana el tiempo, agradecidísimos con ambos por estar en Sábados de Salud. Gracias, doctor Jesús Armenta, Jesús Arturo Armenta Jasso. Muy amable, doctor. Un placer. Muy honrado. Muy amable, gracias. Y bueno, pues al doctor René José Maya Torres también, gracias, ambos de Hospital San Gerardo, que obviamente pues ya escuchó usted toda una gran plática y una gran charla. Muchísimas gracias, doctor Mayita, muy amable. Toñito, después de estar contigo en el programa ya puedo transcurrir mi sábado tranquilo. Bueno, y cada día descubrimos, claro, mucho más servicios de Hospital San Gerardo y sobre todo con ustedes que son unos profesionales. Muchas gracias, pásenla bien, buen fin de semana y cuídense mucho y estaremos en contacto el próximo sábado. Gracias, doctor Armenta, gracias doctor Maya. Gracias, mi doctor Mayita. Bueno, ya saben, nosotros seguimos porque tenemos más para usted. Puentes internacionales, el puente número 2 se encuentra a un cuarto de su capacidad en vialidad rápida. Puente 1 está totalmente libre. Ya sabe, el Sentry peatonal también está libre. Y déjeme decirle que tenemos una gran programación para usted. Ahorita, terminando, tenemos tesoros musicales con don Jesús Franco García, el baúl de todos los recuerdos musicales con los grandes discos. A las 2 tenemos, por supuesto, Zona Reto con Héctor Tito Gómez, la gran música de los 80s. A las 6 a 2 de la mañana tenemos Baile de los Sábados, gran ambiente con Roberto Galvez Jr. y por supuesto también con Auri García y Samantha García. Mañana domingo, gran programación, 6 de la mañana empezamos muy temprano con Panorama 91 con Miguel Ángel Vidal Osuna y un gran equipo de colaboradores. 10 de la mañana, ya sabe usted, interesante y divertido con nuestra compañera Lourdes Parás e invitados. A las 11:30 tenemos Portafolio 91 con Alfredo de León Caso, y a la 1, El Mundo Inmortal de los Clásicos con el licenciado Miguel Ángel Vidal Osuna, y también, por supuesto, a las, sí, aquí lo tenemos, a las 3 de la tarde, este gran programa que ha tenido gran éxito, Glaretum, por supuesto, Astronomía, el tema del universo, ya se imaginará usted, muy, muy bien tratado, y a las 4:09 de la tarde y de la noche, primera y segunda edición de, ya sabe, el ABC de la Bohemia con Rodrigo de la Cadena. Cómo me gusta este programa, se lo recomiendo si no ha tenido oportunidad de escucharlo. Gracias en los controles técnicos a nuestro compañero Manuel Horta en recepción.